9 de abril del 2021 les damos la bienvenida a 7F Ecuador por más democracia. Gracias a quienes nos sintonizan en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero. Gracias a quienes se encuentran con nosotros en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias también a quienes nos siguen en todas las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, en nuestras redes personales. También en Twitter, Andrés Durán S y @Salomeo181. Y ya le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Andrés Durán, hoy que ha venido con pinta de rocker de los 80s y más o menos a lo Guns N' Roses ha venido el día de hoy el Andrés Durán. Buenos días, Andresito, ¿cómo estás? Guns N' Roses, sí. Esta creo que se fumó de la barata y de la mañana. Camisa de Guns, ponido. ¿Estás tricky hoy? No. Pasa, oiga, esto es horario familiar, Andrés, por favor. Está bien, nos van a bajar el switch. ¿Cómo están, queridos amigos? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo dicen que les va en esta mañana? Soleada acá en la capital de los ecuatorianos. La Carla, como siempre, no me deja de sorprender. Nada, feliz, muy contento por este sol radiante en la capital de los ecuatorianos. Insisto en eso, espero que en cada uno de sus hogares de igual manera el sol brille y por supuesto mucha luz, porque estamos cada vez más cerca de que este gobierno se acabe. Yo realmente, a mí eso me produce muchísima felicidad. Give me the power. Muchísima felicidad y quiero compartirla el día de hoy con ustedes. Así que con mucho ñeque, con mucha gana, con mucha garra, vamos a hacer lo que sabemos hacer, pues, echarle leña al fuego. Y obviamente con esto también vamos a empezar nuestro programa y por eso queríamos empezar con esta canción, una de los íconos de Molotov. Desde 1997, imagínate que lanzaron esta canción Give Me the Power. Quería poner desde ayer, pero no hubo chance. Pero no me dejó el Andrés, se me adelantó con la canción. Quería poner desde ayer, pero creo que quedó perfecta para el día de hoy. Porque ha sido un himno de resistencia, un himno de ir en contra de todos estos gobiernos que en Latinoamérica nos han gobernado. Mira, desde el 1997, tanto en México, en Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Sí. Así que Give Me the Power, tenemos el poder este domingo. ¿Vos tienes el poder? Yo ya tengo el poder. Mosco, Ya me estoy tragando el mosco. Ya tengo tienes el poder de tragarte moscos. Ya tengo el poder como He-Man. Así que sí, tenemos el poder. Cada uno de nosotros no diga, no, es que yo no quiero ir a votar o yo voy a votar solamente por... No, es que da lo mismo. Da lo mismo. Igual así gane cualquiera, hay que trabajar mañana. Mentira, no se come ese cuento chino. Esa rayita tiene un poder increíble y es el poder de cambiar el futuro de nuestro país, como lo dice Molotov y como lo decimos y lo seguimos diciendo nosotros también aquí. Oye, ahorita me fijo, Carla, que estás con la camiseta de los Ramones. Camiseta Ramón es una de mis bandas favoritas. Punk. ¿En serio? Gringo, claro. Punk. El punk gringo y a mí y el punk en español con Ilegales de España. Por supuesto. Yo soy así. Para que vea. ¿Sabes por qué le dicen Ramones? ¿Por qué se pusieron Ramones? No, cuéntame. ¿Por qué se pusieron? Verás, hay dos versiones. Una de las versiones de los Ramones, que es además la oficial, es porque... Tiene Spike en los hombros. Todos sus integrantes, ¿por qué le da susto? No es la primera vez que me pongo esta camiseta. Cuidado, te pique. Es para que no te me acerques. Y es que la versión es oficial camiseta es porque, anti-bullying, dice. Sí, es porque ellos querían parecer hermanos y todos se decían Ramone. Entonces era el Joe Ramone, el Jim Ramone, el Mick Ramone y todos los que pasaron por esto. Pero hay otra versión que no es confirmada que dice que era porque el señor Paul McCartney. Let's go. Hey, let's go. Aguanta, Dios mío, hasta que encuentre el señor. Y otra versión que no es oficial es que el señor Paul McCartney utilizaba el seudónimo de Ramón para registrarse en los hoteles y que no sepan que él estaba registrado. Mira tú. Entonces ellos utilizaron esto de Ramones, pero esa no es una versión oficial. Sin embargo, se dice que también era por eso. Pero bueno, acuérdate. Es de versión off the record. Off the record. La banda Ramones desapareció en 1996, después fue reconocida en los Grammys como una de las bandas más icónicas del punk. Let's go. Uy, ese abuelito. Bueno, sigamos entonces, metámosle ánimo, ganas. Así es. Pero si tienes I Wanna Be Sedated será mejor, mi querido Javi Bisuete. Pero vamos a empezar ya con nuestro pajarito azul, ya que se quedó el Javi. Vamos con Larry, nuestro segmento de Twitter.
¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, son las 9 de la mañana con 12 minutos, apenas iniciando, calentando esta mañana, esta jornada informativa que queremos hacerle también un poquito light, ¿no? Para que usted diga, qué bestia la política, qué aburrida que ha sido. No, estamos en silencio electoral. Y en esta semana han pasado cosas, Carla, que a mí me dejan sorprendidos. Ya este país ha rebasado el realismo mágico por completo. Ya incluso la necropolítica me parece que conceptualmente le queda corto para explicar lo que hoy vivimos los ecuatorianos, las y los ecuatorianos. Y sin embargo, a mí me parece que es necesario comenzar en términos informativos, ir calentando motores y enseguida le metemos más leña al fuego para que usted pueda generar esas conclusiones tan importantes en esta coyuntura crítica que vive el país. Échele entonces. Iniciamos entonces con una noticia informativa, porque ya empezó el proceso electoral el día de hoy, comenzó la jornada electoral en el país con el sufragio de las personas privadas de la libertad. Eso fue el día de ayer, y hoy también sufragan las personas que tienen más del 75% de discapacidad, que son adultos mayores y que van a sufragar en sus hogares. Así que ya empezó el proceso electoral desde el día de ayer, y hoy también ya estamos en jornada de votaciones. Silencio electoral, el Consejo Nacional Electoral, ¿sabe qué? Yo no sé si meter ahí leña al fuego. Yo no sé si quedarme callada. No sé si mejor quedarme callada. Esto es imposible, Carla. Pero verá, mi abuelita decía, piensa mal y acertarás. El CNE ha andado así como muy light en esta segunda vuelta. Como todos amiguis piwis, así como todo paz y amor, se han fumado la pipa de la paz, todo tranquilo. Lo que te pegaste hoy a la mañana. Lo que me compartiste, no mentira. No, Dios mío, nos van a apagar el switch. Ya, pero esa tranquilidad del CNE, a mí en lugar de darme tranquilidad, me da un poco como, no sé, de sospecha. Por eso digo, no sé, piensa mal. Está sospechoso. Yo estoy sospechando, y justo venía escuchando en la mañana, a Punto Noticias, nuestros compañeros de aquí, y hacían un análisis de que ya se está hablando de un posible fraude, de que vaya a haber alguna cosa media rara, de que acuérdate que en Bolivia, hasta que el señor Arce no se puso la banda, no dejaron de tener problemas y de que había disputas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me causa un poquito de miedo, y no es por alarmar ni mucho menos, pero sí hay que estar, vea, como yo les digo siempre, ojo de chícharo, señores del CNE, porque aquí tenemos veedores ciudadanos que somos cada uno de nosotras y nosotros en este país. Así que cuidado con hacerse ahí los que hay, es que no es sabido, es que ha habido, se ha contado mal, es que han desaparecido por ahí las urnas, nada de esas cosas. No queremos sorpresas de este día domingo, por favor. Sí, yo tampoco quiero sorpresas más que la que preveo que se dé. Y que en realidad no va a ser una sorpresa, ¿no? Está vaticinado que hay una segunda vuelta que la va a ganar un candidato que tiene mayor preferencia electoral. Aunque también me preocupa este tema de, no el ausentismo, sino la anulación del voto. Que es legítimo, cada uno tiene derecho a elegir a la persona y al candidato de su gusto. Sin embargo, yo considero que hay dos modelos claros establecidos y que no hay a dónde correrse. No hay a dónde, exacto, o sea, me parece que es el gobierno que hemos padecido estos últimos años, la gestión de Lenín Moreno. Yo considero que Guillermo Lasso la agudizaría aún más, profundizaría esas reformas. Si le das más poder al poder. Exactamente, es eso. Van a venir a coger. Yo digo no. Es eso justo. Estoy musicalizando la intervención de la Carla, como dice el Javi, la Carla. Hoy es viernes. Está en todo su derecho, su derecho, Carlita. Total. Oye, pero ya en serio, poniéndonos serios, me parece a mí que Guillermo Lasso expresa eso, la continuidad de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Expresa la prolongación. Fíjate que teníamos un checklist realizado por CELAC, un checklist bastante interesante, que advierte todas las reformas que se han venido realizando en este tiempo. Y esas reformas que se han realizado en este tiempo tienen que ver con el retiro de los subsidios, tienen que ver con el ajuste fiscal,
es decir, la carga impositiva a los que menos tienen, menos a los que más tienen y más a los que menos tienen. Así de distorsionada está la política tributaria en este país. También reformas legales que han permitido la liberalización de ciertos capitales y ciertas tasas arancelarias que han protegido de alguna forma la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Muy sencillo, lo que entra y lo que sale. Había un desequilibrio ahí. Salía más de lo que entraba. Y además de esa relación de exportación-importación, importábamos más que lo que exportábamos, y eso es un peligro para la economía nacional, mucho más para un sistema rígido como la dolarización. Entonces, eso a mí me parecía central entenderlo. Y me parece que es central que nosotros lo entendamos porque ese checklist que uno se puede sentar a analizarlo, forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, forma parte de esto que dijo, a ver, un día se reunieron el Moreno, el bloque de Creo, de Alianza País, los líderes políticos de cada una de estas tiendas y dijeron, a ver, convengamos algo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que adoptar su postura política y económica y hacer una reforma, en primera instancia institucional y jurídica, que es lo que se hizo con la consulta popular y que fue propuesta por Guillermo Lasso en el año 2017, formó parte de su plan de gobierno inscrito ante el CNE. Usted vaya y consulte, incluso le podemos ofrecer un videíto por ahí, que es bastante decidor. Guillermo Lasso lo dice. Vamos a apoyar el sí en las 7 preguntas porque es parte de la propuesta que nosotros empujamos en el año 2017. Y le decimos sí a las 7 preguntas porque es parte de la democratización del Estado, dicen ellos. No, bajo este eufemismo de la descorreización, terminaron afectando al obrero Marcelo, que hoy por hoy no puede cobrar una indemnización de más de $300,000 por haber trabajado 45 años en una empresa privada y recibió apenas casos, ¿no? $280. Esa es la trampa que hoy por hoy estamos discutiendo. Totalmente. Seguramente habrá que pulir muchísimas cosas y cuestionarlas también. Yo tengo una crítica constructiva, por supuesto. A mí me parece que el correísmo no ha logrado explicar lo que ha pasado en estos años. Y es importante detenernos un segundo a explicar lo que sucedió, a explicar lo que pasó, a detenernos a entender lo que sucedió para que nos permita proyectarnos a futuro. Efectivamente hubo felonía, traición, parricidio en términos políticos, ¿sí? Pero también hay otras cosas. Hay otras cosas que tenemos que detenernos a pensar. Como por ejemplo la constitución de movimientos y partidos sólidos que permitan proyectar a su sociedad. Como por ejemplo la construcción de nuevos liderazgos jóvenes, espero que Arauz lo sea, para que permitan proyectar un poco a la sociedad. Y por supuesto, estas conflictividades que abrió Correa entre el año 2014 al 2016, con diferentes frentes que hoy por hoy me alegra que formen parte del progresismo y de la corriente que expresa Andrés Arauz. Esas son críticas constructivas. Entonces, con mayor claridad planteo esta propuesta para que usted tenga elementos y vaya a decidir este fin de semana. Moreno no es Arauz, como trata de imponer alguna frame de interpretación por parte de algunos medios de comunicación. Claramente no lo es. Si usted se pone a ver el recorrido, ¿sí?, la trayectoria, el path depends del señor Arauz, se va a dar cuenta que Arauz transita por los lugares de mayor conversión política e institucional que ha tenido el país en estos últimos años, específicamente en los 10 años de la revolución. Convengamos que en esos 10 años de proceso político y social y económico, los mayores cambios que se han dado en el país han sido en el área de la educación, de la ciencia, la tecnología, de la investigación. Recuerden lo que hoy significa Yachay, con apenas 4 años ha logrado ya patentar. ¿Sí? Pero se debe haber dado continuismo a todas esas obras y obviamente hubo un corte en el tiempo y en el desarrollo. Es que eso es lo que hay que cuestionar. Y a pesar de que decimos es que 10 años es un montón, no es un montón, es un poquito de tiempo para tratar de reconstituir una patria, para tratar de cambiar los patrones, para cambiar incluso la forma que tenemos de ver la vida, como tú dices justo de la educación, cambiar las nuevas generaciones. Entonces es un proceso que tiene que ser Pero Carlita, continuo. No nos vayamos tan lejos. A los tigres asiáticos, justamente estaba Hong pensando Kong, sí, Corea del Sur, a todos estos tigres asiáticos les costó 30 años y en un sistema rígido,
prácticamente una dictadura militar donde se definieron las mayores políticas de industrialización del modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, y no fue en democracia. Yo creo que eso hay que rescatar, digo, con todas las conflictividades que generó Correa, pero hay que rescatar, convengamos que el mayor cambio y la mayor transformación se dio en el ámbito de la educación, y qué bueno que el señor Arauz pertenezca a ese cambio. Es un elemento de convicción para decir que, y romper este falso dilema, esta falsa dicotomía de que Arauz va a ser Moreno, porque eso es lo que trata de construir los grandes medios de comunicación. No es lo mismo, convengamos en que tenemos que hacer un recorrido de cada uno de esas trayectorias políticas, biográficas también. Recordemos que Moreno formó parte de un sistema en el cual se basaba en el asistencialismo, una de las grandes críticas también al modelo impulsado por Rafael Correa en su momento, con estas misiones que no terminaron de focalizar los subsidios, las subvenciones por parte del Estado para permitir una vida más digna, sino que se quedaron en la focalización y en el asistencialismo. Y no se plantearon discusiones profundas en torno a la acumulación del capital y de la riqueza. Y estos son cuestionamientos importantes. Recordemos que esa política de focalización de subsidios la sigue manteniendo hoy por hoy el régimen, y de una manera clientelar, ¿no? Porque si te pones la camiseta, es que te asisten y te facilitan esa subvención en el mejor de los casos. Recordemos lo que en algún momento estábamos viendo con el banderillero Acosta, este tema del circo social, ¿no? Entonces yo sí considero que hay que ampliar un poco el espectro, que todos estos frentes políticos sociales se puedan incluir en el progresismo, es una buena sintomatología. Lo que dijo ayer el propio Ramiro Aguilar, yo no estoy tan de acuerdo con el correísmo, yo no estoy de acuerdo con el correísmo, pero me considero progresista y es una tendencia que hoy por hoy la expresa con mucha fuerza el señor Arauz. Exactamente. Y qué bueno que se pueda discutir en el marco de un campo nacional popular muy amplio las convergencias y las divergencias, porque los dilemas seguramente hay. Digo, a eso súmale que los ecuatorianos somos supremamente jodidos, que no nos convence nada, que cualquier pelito de cochino nos molesta y que tampoco tenemos una visión de sociedad claramente establecida. ¿Qué modelo queremos tener como país? Yo siempre apelo a los modelos nórdicos que a mí personalmente me fascinan. Mira, Andresito, además, otro ejemplo de la endeble institucionalidad que hemos tenido estos últimos 4 años se refleja nada más y nada menos que en el Ministerio de Salud. Tenemos nuevo ministro de Salud, que ha dicho además que su meta es llegar a 50,000 vacunados por día. La sexta autoridad sanitaria espera completar los 2 millones de vacunados en el tiempo que le resta al gobierno del presidente Lenín Moreno. Sus primeras declaraciones del nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que tiene la meta de vacunar, como les decíamos, a 50,000 personas diarias. Además informó que al momento son cerca de 384,000 dosis disponibles en el banco de vacunas. Eso queríamos saber dónde están, porque los reportes que nos dan las personas, al menos los abuelitos o los hijos de las personas, de los adultos mayores que han hecho las denuncias, siguen haciendo colas afuera de los centros de salud, siguen haciendo vacunas, siguen haciendo colas afuera de los lugares donde se les ha llamado para vacunarse. Pero hay algo que también llama la atención, mi estimado Andrés y queridos amigos, y ahí le pido a nuestro querido Cris Maila que nos ponga también en pantalla. El nuevo ministro de Salud, adivina de dónde es militante. ¿Adivino? Se te va a hacer súper difícil. Verás. No vas a adivinar. A ver. Frío. Tibio. Creo que sé. Militante del partido Creo y fanático además. Movimiento es militante de Creo y además también es seguidor del señor Lazo. Tiene carnet de discapacidad y exoneración de impuestos por el 60%, además del privilegio de importar autos. Esto es lo que dice y está en nuestra pantalla. Quiero confirmar ahí está, la pantalla de nuestra transmisión de YouTube. Lo que dice ahí el número de cédula, Salinas Ochoa Camilo Aurelio, lo dice el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ahí se consulta el porcentaje de discapacidad, lo tomamos del portal Ruta Crítica.
el sexto ministro de Salud, también con novedades. Nuestra querida invitada del día de hoy Jesús. nos comenta algunas cosas. Voy a ser infidente en el momento de la entrevista porque esto va a estar caliente, nos vamos a dar duro. Porque yo encima la quiero muchísimo, es mi amiga, es mi compañera y vamos a tener esa discusión que es tan saludable para la democracia hoy por hoy. Pero quiero darles una información de primera mano, una primicia, como les gusta, calientita, salida del horno, como pan caliente, como pan ambateño, ¿ya? Me acaban de confirmar que el señor hermano, adivine de qué periodista, un periodista que estuvo muy opositor al régimen de Rafael Correa. Híjolas. Desayúnense esto, queridos ecuatorianos. El hermano de Emilio Palacio ha sido cónsul del Ecuador en Génova. La persona que fue recientemente nombrado como cónsul del Ecuador en Génova, Italia, es Gustavo Alberto Palacio. Consta en el registro del sistema de la Cancillería. Y es preocupante porque el señor Gustavo Alberto Palacio forma hoy por hoy parte de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es cónsul del Ecuador en Génova después de que Marta Fierro tuvo una situación bastante grave, una denuncia en Italia bastante grave. Que era una denuncia personal, pero ya se fue al plano diplomático y ya político. Por sustracción internacional de menores. ¿Sí? Para que dimensionemos un poco el caso que hoy por hoy estamos tratando. Está confirmado, queridos amigos, el señor Gustavo Alberto Palacio, hermano del periodista Emilio Palacio, es cónsul del Ecuador en Génova y forma parte de estos recientes nombramientos que se acabaron de realizar en el Servicio Exterior ecuatoriano. Así que, nada. A puerta de las elecciones. Hay otros favores, ¿no? Hay otros comunicadores que también tienen a familiares en el servicio diplomático, que están por ahí en algún otro servicio público. Ahí es como cuando uno ata cabos, ¿no? Y dice, bueno, son los favores que les toca ir pagando, ¿no? Y por eso es que dicen lo que dicen y han dicho del gobierno de Lenín Moreno, pero realmente el tema que nos en estos momentos... Es que este es el clientelismo más rancio que hemos padecido. Totalmente, es que ahí es cuando te das cuenta y dices, con razón, pues que hablan. Claro, es la necropolítica que se combina con el clientelismo y a su vez con un autoritarismo medio fascistoide. Eso ha significado el gobierno de Moreno en estos tiempos. Después usted puede profundizar en el análisis en cuanto a las características, porque también hay que hacer tipologías, ¿no? Yo insisto en esto, y este es el gran elemento diferenciador en relación a otros casos de estudio, como por ejemplo, a algunos les encanta hacer comparaciones de lawfare entre Argentina, Ecuador, Bolivia. Hay generalidades, efectivamente sí las hay. Como región. Pero hay unas claras características de países puntuales. Y el Ecuador me parece, insisto en aquello que es un caso sui generis. Y hay que explicarlo, hay que detallarlo, hay que describirlo, como nos decía el grande Charles Tilly. Y vamos a terminar nuestro segmento de ¿Qué dice Larry? Justamente regresamos al tema de las vacunas y con el boom que lanzó el ex ministro ahora Mauro Falconi, sería el quinto ministro de Salud que fue en este régimen, y se refirió a la lista de vacunados VIP y las personas que se saltaron la primera fila para acceder a la inmunización antes que los grupos prioritarios. Hasta el momento se conoció que en este listado se encontraban periodistas, expresidentes, funcionarios públicos y familiares de altas autoridades del Estado. Sin embargo, Falconi también aclaró que aún no se conoce la lista de vacunados VIP, ya que eso se estaba manejando con una herramienta tecnológica del CNT y no del Ministerio de Salud. Al parecer ahí había injerencia del Ministerio del CNT, había injerencia, al parecer, de la vicepresidencia, injerencia de un asesor. De la Martita también ha estado ahí, hable serio. La Martita también ha estado ahí. La Martita ha estado ahí, la señora vicepresidenta también. Pues. También yo pensé que se había quedado en el Vaticano, así como nunca se le ve. Yo dije, se quedó ahí ya de beatita se quedó. Pero sí ha estado pues aquí, pendiente de las vacunas ha estado pues la bonita. Y además... También ustedes hicieron una declaraciones también el día de ayer en Punto Noticias
tercera Sí, emisión con un efectivamente. funcionario del Ministerio de Salud, obviamente que gravísimo, ¿no? pedía además Lo que también denunció es gravísimo porque que sea fuente esto protegida. no es manipulado, no es que sacamos cuatro funcionarios que están en esta lista Gol, no. Esto es fehaciente, es una fuente protegida, exfuncionario del Ministerio de Salud, que la trabajó el banderillero Acosta, y lo que nos reveló es gravísimo, porque dice que había doble contabilidad en la recepción Doble conteo de las vacunas, ¿no? Entonces, llegaban 100,000, se destinaba 80,000 para el sistema de salud público y 20,000 acaparaba. Y nadie sabe Pero ahí dónde están. preguntémonos también, insisto en aquello, y ante esto muchos analistas han sido ciegos, ¿quién estuvo presidiendo pues el comité público-privado para la aplicación del plan piloto de vacunación? La representante de la Cámara de Guayaquil, la primera mujer que estuvo al frente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Entonces me parece que hay que entender cómo se da también esta captura empresarial. Y cómo con este eufemismo de que el privado, como es limpio, pulcro y no tiene acto ni indicio de corrupción, tiene que hacerse cargo de la gestión pública y de la gestión del Estado. Ese es un eufemismo. Y hoy por hoy, más allá de que le tiren la piedra al sector público y al Estado, el sector privado tiene una enorme responsabilidad en lo que ha padecido el Ecuador. Sobre todo, los grandes grupos económicos que han manejado la política financiera y fiscal de este país y el sistema bancario del país, nada más. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a ir a parar? Además se dice que este listado de vacunados no cuadra. Así como justamente lo dices, Andrés, no cuadran, hay dosis en que parece que se perdieron, otras que no están registradas. Tendrá que, ahí sí, pues, ¿dónde están los señores de la Contraloría, que son tan eficientes, tan rápidos? La Fiscalía, ¿dónde están? Claro. Pues ahí, para ir a ellos mismos a percatar que las vacunas lleguen, que sean además las correctas que se están administrando a los adultos mayores. Que además no han perdido la cadena de frío, que tienen todas las características que necesitan estas vacunas para ser administradas en los humanos. Entonces, ¿dónde están estas autoridades de control? Para unas cosas sí, para otras no. Creo que esto es prioridad. ¿Dónde están esas autoridades? Esa es mi pregunta y me quedo con esa. Con esta apreciación de la señorita Morocha, que ha venido fumando la pipa de la paz. yo siempre fumo la pipa de la paz. No, yo no fumo nada. Cerramos el segmento Larry, queridos amigos, ustedes tienen las conclusiones y vamos por favor a estos dos modelos que se encuentran en disputa. Nos vamos a un cortecito primero, mi querido Javi, ¿nos confirmas? Nos vamos a un cortecito y hasta eso ya les damos la bienvenida a nuestras invitadas. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Agárrate que volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces con toda la alegría del mundo, por supuesto, ya tenemos a nuestras invitadas esperando ahí en la sala de espera, les agradecemos su amabilidad, su paciencia, por supuesto, por habernos hecho el aguante, así que echémosle leña al fuego. ¿Quiénes están con nosotros? Están con nosotros de esta mañana las representantes del colectivo de mujeres Sorora Violetas, directamente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de Yanira Moreta y Nicole Villafuerte se encuentran ya con nosotros. Ahí están ya conectadas, está Nicole y está Deyanira. Muy buenos días, bienvenidas a 7F Ecuador por más democracia. Carla Coronel les saluda, Andrés Durán está aquí conmigo, así que bienvenidas a 7F. Nicole, vamos primero con tu saludo. Hola Andrés, un gusto verte, a los tiempos. Hola Carla. Así ha sido de encontrarte. Gracias por el espacio. Por Zoom. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos darle un enfoque un poco más light a este viernes preelectoral. Vamos a comenzar entonces con lo light, estimada Nico. Confesarles que hemos tenido un preámbulo, una discusión alrededor de lo que significa el feminismo en este tiempo en el país. Carla tiene un punto de vista, yo siempre lo he tenido. De hecho, junto con Nicole hemos tenido algunas discusiones álgidas en torno al feminismo, pero me parece que representa una identidad, representa una ideología y una praxis política.
y que ha significado un elemento crucial en estas elecciones también. Pero es una problemática que tampoco se ha trabajado cuando hacemos referencia a la violencia en contra de la mujer, a los feminicidios y por supuesto a este sistema que ha sido calificado por la academia como patriarcado. Nico, por favor puntualicemos una reflexión acerca del rol que cumple la mujer en el país y cómo seguir combatiendo esta violencia contra la mujer. Bueno, hay que entender que las mujeres no cumplimos con un rol específico en el país. Existe una heterogeneidad de mujeres y de roles que ocupamos en la sociedad, y justamente creo que eso es una problemática dentro de los espacios de representación en todos sus niveles, porque tendemos a creer que porque existen mujeres en altos cargos de representación, automáticamente el feminismo ha triunfado, y no es así. Un ejemplo claro de eso fue María Paula Romo, la mujer más feminista y de izquierda del mundo, que terminó siendo una de las mayores represoras en el país, desde mi humilde opinión. Entonces, nada, creo que lo mismo se ha replicado en otros cargos de justamente este gobierno, y es bastante preocupante porque a veces se pretende hacer creer a las personas que por ser mujer automáticamente ya estamos protegiendo los derechos de todas, y no es así. Por eso creo que hay que tomar con pinzas este tema y entender cuál es la agenda programática de los feminismos, porque existen bastantes tipos de feminismo, y respetar obviamente las reivindicaciones que cada una de estas corrientes tiene, que no son siempre las que se plantean en la agenda política. Y como mencionaste, en el ámbito electoral muchas veces se instrumentaliza el movimiento feminista por un momento, como lo han intentado hacer varios candidatos, y en el fondo las prácticas y la violencia política siguen siendo las mismas. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿esta violencia política obedece a un partido, un movimiento político, o es estructural al sistema? Digo, porque a veces se cae en estos lugares comunes de que por pertenecer a tal o cual partido existe violencia porque representa una identidad o una ideología, y no se aprecia, digamos, con una mayor amplitud y de manera más integral o holística. Es decir, la violencia está enquistada en nuestra sociedad y tiene sus matices y sus vertientes y forma parte de nuestra composición cultural. En ese sentido te consulto, ¿cuál piensas que tiene que ser el desafío de cara al 2021, de cara a los próximos años y de cara al futuro y al presente de las y los ecuatorianos? Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que es un problema estructural, no responde a una ideología o a un partido. Lastimosamente se han generado estos, digamos, referentes de, ay, si te juntas con este o votas por este, entonces ya no eres feminista. Creo que eso no es válido. Creo que existen muchas representantes mujeres que en este periodo van a entrar, han participado primero en el ámbito electoral, y ahora muchas de ellas van a entrar a la representación legislativa, por ejemplo, y creo que desde esa disputa que existe ya dentro del Estado, estas mujeres van a ser muy capaces para generar cambios estructurales como los necesitamos. Entonces, eso de, no sé, casarse con un candidato porque es más feminista que otro, o decir, no, si te juntas con este entonces no eres feminista, creo que es un debate muy superfluo. Creo que se puede profundizar más, y si se quieren generar verdaderos cambios, pues hay que darle la oportunidad a las mujeres que, independientemente del partido con el que hayan participado, tienen la intención de generar estos cambios, no solo en la legislación, sino también en la política pública. Ahora queremos conversar también con Deyanira Moreta, también representante del colectivo Sorora Violetas, y de acuerdo completamente con lo que dice Nicole, concuerdo mucho contigo. Sin embargo, creo que yo lo he dicho siempre, considero y creo, y estoy muy convencida de esto, de que las mujeres no debemos hablar de mujeres.
creo que la sociedad tiene que hablar de mujeres, creo que la vida pública tiene que hablar de mujeres, creo que tenemos que ser el discurso feminista o el hablar de mujeres y el hablar de la equidad de género tiene que ser transversal a todos los entes de nuestra sociedad. Por eso es que ahí se podría generar realmente un cambio donde la sociedad pueda darse cuenta de que hay una equidad de género. Y justamente ante esto, el colectivo al que ustedes representan también representan este tipo de movimientos. Como dice Nicole, hay muchos feminismos y sin embargo la lucha es la misma. La lucha es la misma, es tratar de llegar a la equidad de género. ¿Cómo manifiestan ustedes dentro de su colectivo estos feminismos y qué cambios están tratando de generar en la sociedad? Si bien la política es importante, pero los cambios tienen que ser en todos los ámbitos de la vida. Muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Sí, como lo había manifestado también Nicole, existen varios feminismos como tal. Nosotros, desde nuestro colectivo, nuestro objetivo principal fue creado por denuncias que ocurrieron en nuestra universidad de violencia, tanto física como sexual. Entonces, nuestro objetivo principal es que este tipo de violencia sea reducida en la universidad, en los espacios universitarios en general, no solo en la universidad a la cual nosotros pertenecemos, sino que en todos los espacios universitarios sean reducidos los índices de violencia. Y también a nivel general que las mujeres se sientan respaldadas. Como colectivo también formamos parte de luchas y de cambios que esperamos que sean a nivel nacional, porque como se ha mencionado antes, esto es todo un sistema de patriarcado que afecta a nivel nacional y que no solo, como tú lo mencionabas, no solo nos incluye a las mujeres, sino que todos estamos llamados a ser parte del cambio, tanto hombres como mujeres, porque los índices de violencia a nivel nacional son muy altos. La OMS ha determinado que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia y en el Ecuador 6 de cada 10 a través del INEC se ha establecido de que sufren violencia. Entonces, nuestro objetivo principal es eso, reducir la violencia, los índices de violencia en nuestro país, y también nuestra lucha como tal es que se generen, justo ahora con la política y demás, que se generen nuevas, que todas las legislaciones y demás que se ha establecido, como la ley que ahora existe contra la prevención de violencia de género, que sea materializada, porque de nada nos sirve que tengamos muchas leyes y mucha política pública si al final no se ve materializado y siguen ocurriendo violencia en nuestro país. Deyanira, quisiera consultarte sobre lo que acabas de precisar. Estas denuncias que ustedes han realizado en torno a violencia en contra de la mujer, violencia sexual incluso, ¿las hicieron también ante las entidades competentes? ¿Hay procesos en marcha? Sí, actualmente se está llevando un caso que es de casi 4 víctimas en nuestra universidad. Se está siguiendo en la universidad el protocolo que existe de violencia. Ahora ya está en manos de las autoridades, estamos esperando una respuesta y también está presentado ante la Fiscalía de Quito y esta denuncia. Perfecto, voy con Nicole entonces. Es doloroso, ¿sabes? Sí, preocupante, doloroso, porque forma parte de el diario vivir de algunas... Además que es dentro de una institución educativa donde se supone que las mujeres deberíamos estar más cuidadas y protegidas, entonces es mucho más preocupante. Imagínate lo que viven las mujeres, al menos en este confinamiento, donde han tenido que vivir 24 horas al día con sus agresores dentro de casa. Y eso ha sido sumamente preocupante y es algo que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Discúlpame que te corté. No te preocupes, Carlita. Ahora quisiera agregar otra variable para inteligenciar un poco más esta charla, que me parece también importante y forma parte de una publicación y un post que tú realizaste, Nico. Tú dijiste que también los hombres han sido víctimas de este sistema patriarcado y anunciaste que hay muchos hombres que han sufrido violencia, incluso abuso sexual. ¿Cómo entender aquello? Porque a veces se pone como una especie de dicotomía, un falso antagonismo, un falso dilema en torno a esto, pero no nos ayuda a entender que la violencia es en varios sentidos y en varias vías, ni siquiera en doble vía, en varias vías. Sí, gracias por seguir mis publicaciones, Andrés. Sí, efectivamente, esto es súper importante porque incluso
muchas de las críticas hacia el feminismo por parte de hombres son precisamente porque no se entiende que el sistema patriarcal es un sistema que nos oprime a todos de distinta manera, pero nos atraviesa a todos. Entonces me pareció súper importante puntualizar eso. Existen muchísimos casos de abuso sexual, por ejemplo, a niños, y muchos se dan dentro del núcleo familiar, y eso es súper impactante. Y ese es un ejemplo de cómo este tipo de violencia afecta también la vida de hombres, y no solo en casos de abuso físico o sexual. También entendemos que el machismo y el patriarcado genera cierto tipo de conductas en los hombres que no necesariamente representan su masculinidad. Entonces, por ejemplo, yo personalmente creo en la construcción de nuevas masculinidades, en las que los hombres puedan expresarse de distintas maneras. O sea, lo típico que hemos escuchado, por ejemplo, los hombres no lloran, los hombres deben pagar la cuenta, los hombres deben proveer al hogar, los hombres deben ser fuertes. Todas estas cuestiones son violentas porque se repiten a lo largo de la vida de también, o sea, los que se identifican con el género masculino, y terminan siendo prácticas violentas que también generan ciertos patrones luego de agresividad, de machismo propio. Entonces me parece súper importante que los hombres se unan a la lucha, tal vez no reivindicando nuestras causas precisamente, que son distintas a las necesidades que ellos tienen, pero ¿por qué no generar colectivos que se dediquen a esto, a la generación de nuevas masculinidades, a la defensa de niños que se encuentran también vulnerados por este tipo de violencia? Entonces creo que es una charla que se debe dar obviamente en espacios de hombres y mujeres, para que también los hombres puedan apropiarse de sus propias luchas. Ahí es importante recalcar cuál es el concepto básico del feminismo, ¿no? El concepto básico del feminismo es la búsqueda de la equidad de género, es buscar las mismas oportunidades y el mismo respeto para todas y todos, no solamente para las mujeres. Y aquí quiero hacer alusión a un post, justamente, ya que el Andrés está siguiendo los posts, yo estoy siguiendo. Yo que le estoy stalkeando a la Nicole, yo le estoy stalkeando a Voces Feministas, y me parece súper lindo lo que ellos dicen, y dicen: el feminismo no es un capricho, no es una exageración, no es una moda, y mucho menos es resultado de una generación de cristal. Es una urgencia histórica, es una emergencia social y un llamado a levantar la voz por todas las injusticias y desigualdades en el reinado del patriarcado machista y misógino. Ahí no habla solo de mujeres, habla de todos como sociedad. Entonces, ¿cómo podemos realmente llegar a tener una sociedad que sea igualitaria, y a que todas estas luchas generadas, obviamente por mujeres, desde la historia, todas las luchas que hemos generado las mujeres, se pueda irradiar en toda la sociedad? Obviamente tenemos que empezar a generar nuevas visiones con los niños, la responsabilidad que tenemos los padres, por ejemplo, de generar nuevos cambios en nuestros guaguas. Entonces ahí es donde se empiezan a generar estas nuevas visiones. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que lo principal es la empatía y la educación. Entonces, primero, como sociedad, nosotros, tal vez como adultos y demás, ser empáticos, entender de que la realidad que nosotros vivimos no es la misma o no es la general. También como hombres, replantearse toda la situación y la realidad actual que estamos viviendo. Entonces, entender desde la empatía qué es lo que ocurre con las mujeres y con la violencia en general. Y también, como padres, yo creo que la educación es lo principal y lo primordial, el educar a nuestros hijos de que todos somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, acabar con los estereotipos de género que nos han situado a las mujeres con ciertos roles de género y a los hombres con otros roles, a los hombres de cuidador y a las mujeres de ser sumisas, de ser cuidadas, de dedicarnos a tal vez a labores que no son como, por ejemplo, las que se han esquematizado de que son para hombres. Entonces, el replantearnos esto, el educar a los niños, yo creo que es un poco la vía. Quisiera consultar con una pregunta polémica, y hay parte de la discusión que tuvimos por WhatsApp con la Nicole Villafuerte. Qué raro el Andrés peleando. Que tiene que ver con esta situación, esta contienda electoral que tenemos al frente de nuestras narices. Para nadie es un mito o una mentira de que yo tengo una postura política, ideológica, y la Carla igual.
y le apuntamos a una tienda política. Creo Así que es. eso es sincerarnos desde nuestra trinchera Y comunicacional responsabilizarnos y también. responsabilizarnos de cada una de las cosas que nosotros decimos. Pero más allá de la contienda o de la identidad que yo tenga, me gustaría consultar sobre la suya. Porque digo, en esta campaña política hemos visto cómo el atrezo de Guillermo Lasso se ha El discurso, afiancado un poco más al tema del feminismo, ¿no? Algunos elementos por ahí, zapatitos rojos, del pañuelito, con mujeres de por medio. ¿Qué tan beneficioso es para la democracia estas prácticas? Nico. A ver, en este sentido yo he revisado mucho las redes sociales y la postura de muchas compañeras feministas y he encontrado que hay increíbles compañeras feministas activistas en ambos bandos. Entonces, realmente en ese sentido se me ha hecho difícil, Entender. digamos, no entender, sino juzgar la postura de cada una de estas mujeres. Hay que entender que como existen feminismos, no todos los intereses son iguales. Existe un objetivo común, ¿no? Pero podemos hablar de que existe un tipo de feminismo que de pronto posee más privilegios, que no visibiliza otro tipo de problemáticas sociales, como por ejemplo es la realidad de las mujeres racializadas, de las mujeres pobres, que históricamente han sido mucho más vulneradas que las mujeres blancas con ciertos privilegios de clase. Entonces, partiendo desde esa discusión, yo creo que pueden existir un montón de interpretaciones acerca de cuál es el proyecto político que más representa el feminismo, pero ahí estaríamos cayendo en algo súper complicado de definir. Yo no creo que haya actualmente una corriente que represente el feminismo como tal, porque en ambos proyectos políticos han existido formas de violencia y me parece también muy mal por parte principalmente del candidato Lasso, que después de no haber generado ningún tipo de diálogo jamás con las mujeres ni con las colectivas y colectivos LGBT, ahora pretende hacerlo por intenciones electorales. O sea, creo que es algo que no es necesario. O sea, si él tiene claro su proyecto político, si tiene clara su postura, si se considera un hombre conservador y jamás tuvo el interés de hablar de derechos humanos o derechos de las mujeres en general, es súper clientelar que ahora pretenda hacerlo. Totalmente. Y en cuanto a Andrés Arauz, jamás antes de esto había yo tenido como que una percepción de que él sea una persona antiderechos de las mujeres, y creo que él ha tratado de manejar esto también con pinzas, de no pretender ser el representante del feminismo tampoco, pero tratar de explicar las políticas públicas que él generaría en su gobierno en cuanto a las mujeres. Y ahí sí creo que a nosotras y a los que estén interesados en el feminismo, lo que nos queda es siempre cuestionar, ¿no? No podemos casarnos con un bando político cuando se habla de derechos humanos, porque debemos estar en la constante defensa de los mismos, ya sea en las calles, ya sea en los espacios de representación política, y creo que de eso espero que se encarguen muchas de las mujeres que han entrado, ¿no?, a la representación política, justamente para tratar los temas de feminismo. Entonces, en cuanto a los candidatos, pues están ahí, tendremos que juzgar su gestión, depende obviamente de quién gane, el cómo juzguemos su gestión, pero nada, ninguno me parece representante del feminismo, por si acaso. Creo que tampoco es algo que se pueden tomar de un mes al otro, así que hay que estar súper al tanto de qué realmente materializan en cuanto a este tema. Deyanira, tu postura frente a esta pregunta, frente a las propuestas de los candidatos. Sí, como lo mencionaba Nicole, yo creo que el feminismo en general no podemos llevarnos una bandera política de uno u otro candidato, al menos como colectivo tampoco, nunca nos hemos identificado con ninguno de los dos candidatos, pero siempre es importante que nosotros desde el movimiento y desde el colectivo como tal, el incentivar que la persona que llegue a ser presidente genere políticas públicas que sean materializadas, que también generen leyes
que erradiquen la violencia. Entonces, nosotros podemos incentivar, podemos motivar, podemos generar y también podemos luchar porque esto se llegue a dar. Lo que nosotros hacemos es una invitación a cualquiera de los dos candidatos que en el momento que ya lleguen a estar en el poder, lleguen a generar este tipo de públicas y de políticas que lleguen a ser importantes para erradicar la violencia. También yo creo importante que es que, o sea, sean cual sea lo que hayan dicho ahora, que en la realidad, o sea, cuando ya lleguen a estar en el poder, de verdad lo cumplan, que es lo más importante, creería yo. Deyanira, Nicole, les perdón agradecemos. Que me meta, espera. Tenemos solo segundos, dale, Nico. algo. Algo súper importante en cuanto a este tema que digamos no se ha topado es, por ejemplo, en este gobierno se eliminó completamente en la reforma presupuestaria del Estado para la el presupuesto para la erradicación de la violencia de género y además para la prevención del embarazo adolescente. Entonces muchas veces es como que, no sé, pensamos en el feminismo desde lo general, desde los números de violencia que vemos, pero no nos cuestionamos qué está haciendo el Estado y cuánto está invirtiendo en que realmente estas problemáticas sociales cambien. Y efectivamente, desde que existió esta erradicación de presupuesto para estas dos temáticas fundamentales para las mujeres, obviamente subieron las cifras de embarazos adolescentes y también de violencia dentro y fuera del hogar. Entonces, si llamamos algo a los candidatos, es obviamente a que empiecen a tomar en cuenta este tipo de problemáticas y asignen presupuesto. Totalmente. Muchas gracias, Nico, Deyanira, les agradecemos muchísimo por su participación en 7F Ecuador por más democracia. Les conminamos a una próxima a seguir debatiendo y discutiendo sobre los feminismos. Las auroras violetas. Muchas gracias por su lucha, muchas gracias por estar ahí también y bueno, estarán invitadas en un próximo programa. Nos vamos a ir ya con el ganador de la trivia de esta semana. Andresito, ¿quién es el presidente del Ecuador más joven de la historia? Según tú, Rafael Correa, Osvaldo, ha sido hasta el día de hoy. Rafael Correa, Osvaldo Hurtado o Jaime Roldós. Opción A, rápido. No, señor, no. Es la opción C. Jaime Roldós Aguilera fue el presidente más joven de la historia hasta el día de hoy en el Ecuador. Puede ser superado, ¿no? Nadie sabe, pero vamos a ver, tenemos un ratito, tenemos 15 personas que han contestado correcto. Andrés Durán, dígame un número del 1 al 15. El número 10. No, 7. El 7 es la señora Martita Cruz, así prepárate, Adriana Costa, Adrián tiene que entregar el premio. Martita Cruz, ya nos comunicamos con usted para que pueda venir a retirar su premio de la trivia de 7F Ecuador. Se nos acabó el tiempo, queridos amigos, nos vamos el domingo. Sin antes decirles que ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Piense su voto, muy bien, póngale ojo de chícharo, nos vemos. Y estaremos aquí diciéndoles todo lo que va a pasar este día domingo, nos vamos.